Una de las expresiones que decimos con regularidad es la siguiente: oiga, lo llaman. Yo no sé si lo han escuchado o lo han dicho. Por ejemplo, yo soy una persona que lo he dicho en varias ocasiones, especialmente cuando la persona que llaman no escucha o no estaba prestando atención al llamado. El título de esta cápsula se llama Oiga, lo llaman, y es cuando Dios llama a Samuel. Voy a leer nada más 2 versículos que encontramos en el capítulo 3 del 8 al 9b. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Voy a parar ahí la lectura. El llamado de Samuel es un llamado muy distinto al de otros profetas. Por ejemplo, cuando Dios llama a Moisés, lo hace a través de la zarza ardiente. En este caso, se dice que llamó a Samuel 3 veces y Samuel se confundió que el que lo estaba llamando era Elí. Sin embargo, Elí, al saber que el que lo estaba llamando no era él, de una vez se le prendió el bombillo y dijo, si se vuelven a llamar, dile que habla, Señor, que tu siervo escucha. Elí en ese momento era el sacerdote, era también el profeta y era el penúltimo juez de Israel. Quiero recordar que Samuel llegó a ser el último juez. Y no sintió celos de ninguna manera cuando se dio cuenta que era el Señor el que estaba llamando a Samuel, sino más bien lo ayudó y lo orientó a que respondiera de tal manera para que éste recibiera la noticia del Señor. Algo que quiero resaltar con esto es que Dios siempre ha llamado a sus siervos. Y tenemos que reconocer que Dios cuando nos llama al servicio de Él. Muchas veces confundimos servicio con caridad y no es así. El servicio es un don que el Señor nos regala y es un don al cual Él nos invita a servirle solamente a Él. Entonces, cuando uno recibe el llamado de Dios al servicio, hay que tener en mente que hay que hacerlo con pasión y con compromiso. A veces caemos en el error de que queremos servir simplemente por figurar o por creerse más que los demás, o en otras ocasiones porque tenemos el talento. Pero cuando entramos a trabajar con Dios, tenemos que estar seguros que estamos siendo llamados por Él para el servicio de Él. Y con eso tenemos que demostrar siempre una actitud humilde para que Él nos hable y nos diga qué es lo que nos toca hacer. Cuando Dios nos llama, debemos empezar a acatar las órdenes de Dios. Dios llamó a Samuel para presentarle el castigo que iba a tener contra Elí. Recordemos que los hijos de Elí eran malos y estos desconocían y nunca quisieron atender el llamado de su profesión, en cierto modo, ya que ellos eran los futuros sacerdotes. Y Elí falló en no corregirlos. Entonces Samuel aquí es aconsejado por Elí que solamente escuche lo que Dios le tenga que decir y que obedezca lo que Dios tenga que decirle a él y que no se interponga en la decisión de él. El pasaje muestra la primera manifestación de Dios a Samuel. En otras palabras, es a partir de aquí que inicia el ministerio profético de Samuel. Y con esto me gustaría terminar la enseñanza de hoy. Ser ministro de Dios es una responsabilidad seria porque afecta la vida de muchas personas para bien o para mal. Este relato es tanto una denuncia como una palabra de esperanza. Los ministros corruptos deben ser denunciados por nombre propio al interior del pueblo de Dios, en lugar de callar sus maldades.
Parte de la responsabilidad de los profetas es cumplir esa tarea. Samuel fue llamado por Dios para estar bajo su servicio y que éste se convirtiera juez, sacerdote y profeta de Israel. Samuel denunció el pecado de Elí y Elí entendió el castigo y por eso Dios al final da muerte a sus hijos y a él de una forma trágica. Si el Señor te ha llamado a servir, sírvale de corazón. No se llene de orgullo o no se vanagloríe porque tiene conocimientos, sino hazlo porque Dios ha visto en usted una persona que está dispuesta a acatar el llamado. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes y sigamos reflexionando en la palabra.